Bueno, bienvenidos a la quinta jornada de trauma organizada por la Residencia de Cirugía General del Hospital Dr. Oscar Allende. Esta es una foto de nuestro hospital que no solo es centro de referencia de Mar del Plata, sino de 16 partidos más, siendo un hospital de derivación de gran importancia en la zona. Es una foto de cómo está compuesta nuestra residencia y nuestro referente en trauma, el doctor Guillermo Barilaro. Una breve reseña histórica del control de daños. En 1908, Pringle trataba mediante el empaquetamiento con compresas y la presión digital del hilo hepático las heridas hepáticas. En 1913, Halsted la modificó interponiendo láminas plásticas entre el hígado y las gasas para evitar el daño del mismo. Y en 1983, Stone introduce el concepto de laparotomía abreviada en etapas o cirugía de control de daño, con el fin de evitar la tríada de la muerte y mejorar la supervivencia. Clásicamente la cirugía del trauma incluía un rápido acceso a la cavidad abdominal con un control de la hemorragia y la contaminación, reparando todas las lesiones, y con frecuencia esto llevaba a una cirugía más larga y a la aparición de un fallo multiorgánico y muerte de los pacientes. El concepto de la cirugía del control de daño persigue no añadir mayor estrés quirúrgico a un paciente con extrema labilidad fisiológica, utilizando técnicas quirúrgicas no convencionales o incompletas con la única intención de restaurar cuanto antes la fisiología normal del paciente. Con respecto al trauma hepático, en los traumas cerrados un 50 al 80% pueden recibir un protocolo de tratamiento no operatorio con un 80% de éxito. Y en aquellos pacientes en los que necesitamos una resolución quirúrgica, presentan una elevada mortalidad cercana al 45 al 90%. Y este es el principal interrogante que nos reúne hoy, que es cuándo realizar un control de daño hepático. Como disertante para el día de hoy está el doctor Alejandro de Gracia, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Parmenio Piñero, chairman del Committee on Trauma de la ATLS de Argentina. Y dentro de los comentaristas tenemos al doctor Daniel Sánchez, jefe de la guardia del Hospital San Bernardo de Salta, al instructor de ATLS, al doctor Mariano Sobrino, cirujano del Hospital Zonal de Bariloche, ex cirujano del Hospital Argerich, instructor de la ATLS, y al doctor Gustavo Hernández, jefe de cirugía general del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, también instructor de la ATLS. Ahora sí, dejo de compartir pantalla, y Alejandro, si querés compartir. Me dice que el anfitrión deshabilitó la opción de compartir la pantalla. Host disabled participant screen sharing. Ayer funcionaba. Ayer funcionaba, sí. A ver, fíjate ahí. Buenísimo, ahí se ve. Tenés cerrado el micrófono, Ale. Claro, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, después de esta introducción me voy, ya dijiste todo. Es un poco lo que iba a hablar. Bueno, bromas aparte y las que me están mandando por chat y WhatsApp, que son un poco obscenas, les agradezco la invitación. Y realmente los felicito por la iniciativa a todos los residentes y el esfuerzo que le ponen, porque permite, como decía recién el doctor Fuera del Caribe, ¿no? Nos contactamos con todo el país cuando en otros momentos no, quizás no lo hacemos, o lo hacemos una vez por año en los congresos. Y esto nos permite acercarnos a todos, compartir conocimientos, y la verdad con el auditorio que hay ahí, los aportes van a ser más de lo que yo pueda decir. Así que felicitaciones y muchas gracias por estar acá y espero que esto siga. Bueno, vamos a hablar del control del daño del trauma, de traumatismos hepáticos. En principio, vamos a tratar de dar una idea de cuáles son los objetivos de lo que vamos a hablar. Primero, definir de qué pacientes estamos hablando. Recién en introducción hablaban del TNO, recién en introducción hablaban sobre el control del daño y la historia del control del daño. Bueno, de ese paciente puntual que va a cirugía es el que vamos a hablar. Y vamos a tratar de delinear una estrategia de cuál es la
la manera de acercarnos al tratamiento de este paciente que presenta una lesión grave del hígado. Y a su vez, una vez que está delineada la estrategia, cuál es la secuencia de manejo de manera ordenada, tratando de valorar las distintas alternativas que podemos encontrar o que se nos pueden presentar, inclusive en el mismo tiempo operatorio. Y a su vez, algunos procesos puntuales que son las tácticas. Entonces, para definir qué paciente estamos hablando, en principio es un paciente que ya tiene una indicación quirúrgica. ¿Sí? Y si puedo sacar esto, ahí. Ya tiene indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque tuvo un trauma cerrado o penetrante, que probablemente involucró el hígado. Este paciente tiene inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica no es el único factor, sino que debe ser considerado desde un punto de vista dinámico. A veces hablamos, el paciente está estable o no está estable. El paciente puede estar estable en 90-60, y eso no es un signo de que va a evolucionar bien. Debe ser normalidad y estabilidad hemodinámica. En este caso no tiene ni estabilidad ni tiene normalidad. Y obviamente en los traumatismos penetrantes, donde haya empalamiento o visceración, no hay discusión de que ese paciente requiere o debe ser tratado de forma quirúrgica. Obviamente, la gravedad y el estado hemodinámico que tiene este paciente no permite hacer estudios, no permite, y voy a tomar una frase que escuché ayer en una charla, no permite hacer una hoja de ruta de lo que podemos llegar a encontrar después cuando abordemos el paciente. No hay tiempo para hacer estudios y uno de los grandes errores que a veces cometemos es intentar hacer estudios en pacientes que no están ni estables ni normales hemodinámicamente. Después se paga el precio con el paciente del quirófano. El objetivo inicial es controlar la hemorragia, la contaminación y comenzar esa reanimación enérgica que el paciente requiere para restaurar sus valores normales. En este caso no vamos a hablar de TNO, ya bastante discutimos todas las semanas sobre TNO y si no tiene TNO, se ríe ahí Guille, y la semana pasada perdí 120 pesos en una apuesta virtual con Beto. En este caso, el paciente tiene indicación quirúrgica y no está la discusión sobre el TNO. Empezamos hablando del control del daño. Ya lo citó en la introducción la doctora que nos dio la introducción, y ahí hay una foto del almirante Iriza, del rompehielos. ¿Y por qué tiene esa foto? Porque el concepto de control del daño nació de un concepto náutico. Nació en la Segunda Guerra Mundial, pero creo que lo que aplicó el comandante de Iriza fue el control del daño. En realidad lo que requería era llegar a puerto. Ese sería el objetivo. No se iba a poner a reparar todos los daños que tenía, sino los esenciales como para poder llegar a puerto y que el barco no se hundiera. Y eso creo que expresa, de cierta manera, como definición, qué es el control del daño en general. Poder llegar a puerto y que el paciente no se muera, y después veremos cómo hacemos para reparar lo que está ahí. Entonces, en principio, el objetivo es control rápido de la hemorragia. Hay un audio abierto. Control rápido de la hemorragia y la contaminación. Cierre temporario de la pared. Es una analogía, porque en realidad es abdomen abierto. Pero vamos a ponerlo como cierre temporario. La reanimación, su pase a terapia intensiva, o inclusive en algunos casos puede quedar en el mismo quirófano a la espera de recuperar los valores que queremos tener para poder reintervenirlo, y después la reexploración programada. Control del daño en traumatismos hepáticos. El primer concepto que hay que tener es que el control del daño no es la última decisión. Si lo tomamos el control del daño como la última decisión, y ya estamos como dice la imagen, y van a ver que durante muchas diapositivas del PowerPoint lo pongo en imagen, porque creo que la imagen es lo que grafica y recuerda lo que uno debe tener en cuenta con mayor importancia. Si el tanque está vacío, ahí no hay opciones de ir a andar buscando una estación de servicio, ya se vació. Si llegamos al límite de que ese paciente tiene sus reservas fisiológicas para decidir hacer el control del daño, el tiempo que nos queda es muy poco, y lo más probable es que ni siquiera con el control del daño podamos llegar a resolver la situación que estamos planteando. El otro tema asociado al control del daño es que la cirugía no debe ser la causa de muerte. ¿Sí? Ensañarse a hacer una cirugía de mucho tiempo, muy compleja, lo más probable es que ese paciente lo lleve a la muerte y no le resuelva el problema que presenta. ¿En qué nos basamos? Nos podemos basar en los criterios fisiológicos de hipotermia, coagulopatía, acidosis. Y yo les pregunto, y muchas veces que hablo sobre control del daño, digo, ¿cuántas veces le toma la temperatura al paciente? ¿Cuántas veces tiene el recurso de tomar la temperatura? ¿O cuántas veces le mandan
el laboratorio intraoperatorio a ver cómo está su tiempo de coagulación. Y el tiempo que vaya y que vuelve ese paciente seguramente cambió. En el caso de la VG puede ser más rápido, pero lo que nos va a marcar es la tendencia de cómo está ese paciente complicándose, considerando el exceso de base y el lactato como un punto inicial para darnos cuenta de dónde estamos parados. Pero aún así, no lo tomamos como un factor que habitualmente lo consideramos como la decisión del control del daño. Si valoramos la tríada letal, para cuando valoramos a la tríada letal y hacemos lo que dicen los manuales, que dice si llegó a menos de 720, 710, y con triplicado o duplicado de la coagulopatía, y el paciente está hipodermio, ya estamos en la línea amarilla que marca el tanque vacío de esa imagen que vemos a la izquierda. Es un punto sin retorno y no es el punto donde tenemos que llegar. Si bien es un 10% de las laparotomías en trauma, a veces los casos que tienen, en el caso de Mar del Plata, que tiene una alta tasa de pacientes graves traumatizados, tal vez la incidencia que tenga de control del daño sea mayor de lo que uno piensa. Lo hacemos por el parámetro lesional. ¿Se puede decidir según la clasificación de daño hepático? Yo creo que no. O, mejor dicho, podríamos decidirlo si tenemos una destrucción hepática muy severa y que a simple vista podemos decir esta lesión no la podemos reparar. Pero si tiene una lesión penetrante, inicialmente empezó a sangrar y pensamos que lo podemos controlar, cuando empezamos con esa duda, se nos pasó el tiempo y el paciente se complicó. Entonces nos genera un problema que los datos que nos dan como para tomar la decisión de control del daño, desde el parámetro fisiológico lesional, en cierta manera tiene una escala de grises que no siempre nos podemos guiar en forma taxativa para tomar una decisión. Entonces, le agrego, y un cirujano hablando de psiquiatría, ¿no? El Gestalt, ¿qué dice el Gestalt? Clasificar la percepción como un todo. O sea, si tomamos un punto como para tomar la decisión de control del daño, un parámetro fisiológico, estamos tomando un dato aislado. Y tal vez el paciente todavía no está hipotérmico, sí puede estar acidótico. O al revés, el sangrado es permanente y todavía no está hipotérmico ni coagulopático, pero en los próximos 5 o 10 minutos sí. Entonces la idea sería que analice en forma global, ¿sí? Y hoy no lo veo a Beto, que le gustan las comparaciones futboleras, que vea toda la cancha y que sea un jugador de toda la cancha. ¿Nos preparamos? Bueno, ahí lo tenemos al gran corredor. ¿Y en qué nos preparamos? Vamos a prepararnos desde el punto de vista personal y psicológicamente, como hacen estos corredores que mientras están pensando en la carrera que van a correr y más allá del desarrollo físico que tienen, se concentran con una particularidad que es admirable. Entonces, ¿en qué nos preparamos? Primero de todo, ¿quién es mi equipo? Creo que el secreto de cualquier funcionamiento es el trabajo en equipo. Y para los que les gusta la saga de la Guerra de las Galaxias, lo van a entender en la frase que se le digo. ¿Hay un Jedi o hay un Padawan en el equipo? ¿Sí? O son todos Jedi o son todos Padawan. Ahí es una gran verdad. Todos tienen experiencia, algunos tienen experiencia. Primero decidir que en este barco que estamos, quiénes son los tripulantes, porque si no, no sabemos cómo lo vamos a poder manejar. Y eso es importante para ponerse de acuerdo con el resto del equipo, cuáles van a ser las tácticas, cuáles van a ser las decisiones, y los que participan en ese equipo, poder opinar y tal vez ver lo que en la vorágine de esos segundos que hay que tomar decisiones, la visión de otro lado también nos puede dar una ayuda. ¿Sí? ¿Qué recursos cuentan? Creo que la imagen es más que elocuente, dice Lost Spring Population 1. No solo en la cirugía, ¿sí? Los recursos en la cirugía, sino los recursos que voy a tener después. Lo que no pueda resolver o lo que tenga pensado demorarlo o dilatarlo en la resolución. Cuando termine esa cirugía y requiera, ¿lo tengo disponible? Eso hay que pensarlo en el momento en que uno está en la cirugía. Van a ver o van a escuchar sobre angiografía, colocación de stent, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. ¿Lo tengo disponible? Si lo tengo disponible, bueno, valoraré de alguna manera la opción que tengo si voy a dilatar ese tratamiento, teniendo en cuenta el recurso que tengo después. ¿Y para quién es la cirugía? ¿Para uno o para la tribuna? Y esto lo tomo por los comentarios que hacía Alberto Ochac la vez pasada. Ahí vemos al pobre Ibaín, que lo han crucificado con memes en los últimos años, y lo que hizo fue querer hacer el gol de penal para la tribuna. La quiso clavar en la punta y la colgó en la segunda bandeja.
En realidad, ¿para quién es la cirugía? Si usted me pregunta, la cirugía es para el paciente. Acá tenemos que dar resultados, lo mejor para el paciente. No importa, hagamos lo que hagamos, siempre hay algo que se nos va a pasar. En una discusión siempre va a haber 1000 opiniones, ¿sí? Pero no operen para la tribuna, operen para el paciente. No es una cuestión de ver, uy, qué grande lo que hice, cuando en realidad el paciente lo sobrevivió, ¿sí? Me jugué a hacer, no sé, una duodenopatectomía, pero eso no era la indicación. Te salió bárbaro, pero el paciente lo sobrevivió. Entonces, antes de pensar qué hacer, pensemos para quién es la cirugía, para el paciente o para la tribuna. Tener preparado un clamp en compresas. Eso es la alternativa para estar con las armas tomadas, para ver lo que no podamos controlar y directamente lo vamos a ir clampeando con el clamp y la compresa directamente sobre la circulación aórtica. ¿Sí? Para eso requerimos del ayudante. Un satinque protegido, que después lo vamos a escribir. ¿Y por qué protegido? Protegido con un tramo de tubo de Kerr. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el clampeo vascular, que se hace en una de las maniobras, que es la maniobra de coche, que ya la nombraron, no haga una lesión en la compresión. Ese clamp lo podemos poner, pero todo clamp que se coloca lastima. El aspirador que funciona, cosa problemática, ¿sí? Creo que no hay cirugía de urgencia y no hay cirugía que tenga problemas, que justo el aspirador se clave y no ande. ¿Qué otra cosa más? El pack de gasas listo, ¿sí? Un pack de gasas y separados en 4 o 5 para prepararse para hacer el packing inicial. Y el doble guante, y después le cuento por qué el doble guante es una cuestión personal. No solo por una cuestión de protección solamente si se rompe. Ahora después, más adelante, explico el argumento. Entonces, en esta secuencia de imágenes tenemos la preparación, fíjense el equipo, dónde estamos, si operamos para la tribuna, tener preparados los clamps, tener preparadas las gasas, tener preparados los aspiradores. ¿Y cuál es la secuencia estratégica? Lo primero de todo, ¿por dónde vamos a entrar? ¿Sí? El abordaje que hacemos. Una vez que hicimos el abordaje, hay dos conceptos que hay que manejar y son los dos conceptos que tenemos que tratar de controlar inicialmente. El primer concepto es la pérdida de sangre. ¿Sí? El primer dato primordial de control del daño es controlar el sangrado. En la medida que no se controla el sangrado, cada vez vamos a pasar peor. El segundo dato, el segundo concepto, es controlar la contaminación. ¿Sí? Nos dice inicialmente si el paciente solo tiene una lesión de hígado o tiene una lesión asociada. Lo más probable es que tenga una lesión asociada y esa lesión asociada comprometa alguna víscera que nos contamine la cavidad. ¿Hicimos eso? Perfecto. Ahora sí, tomarse un minuto, explorar, detener y no solo focalizarse en lo que controlamos, sino lo que pueda haber más allá de eso, que inicialmente no lo detectamos, pero puede estar dañado. Podemos evaluar que tengo una lesión hepática y a su vez que tengo una lesión, no sé, duodenal o gástrica. ¿Y le pegó algo más? Le pegó el estómago, le pegó el páncreas, le pegó el vaso, le pegó el intestino, le pegó el colon. Bueno, ahí es donde entramos con el famoso Gestalt y decidir qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque empezamos a balancear qué es lo que podemos llegar a hacer o qué es lo que no tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos como para irnos. Entonces, el punto álgido sería encontrar ese balance, encontrar el justo medio. Hace 3000 años que se dice esto del justo medio y creo que todavía no lo podemos encontrar, pero sí analizar y balancear qué es lo que vamos a hacer en este momento de la cirugía. Empezamos por, esta es la secuencia que tendríamos que hacer. Empezamos por la entrada, ¿sí? Y la entrada es el abordaje inicial. Ahí no está Beto Tsac, pero el amigo que tiene Beto Tsac siempre dice lo mismo. Dice que hay que entrar por el medio, y la entrada por el medio tiene que ser amplia. ¿Sí? ¿Por qué amplia? Porque si viene a la derecha, al menos en mi pantalla lo veo a la derecha, está espiando por una mirilla. Necesitamos ver bien. ¿Sí? De nada sirve hacer pequeñas incisiones para espiar y después agrandamos. No. Necesitamos entrar y ver. Y en un paciente que tiene una lesión de hígado va a tener seguramente un ego peritoneal importante y no vamos a poder ver. Entonces las lesiones no tienen que ser económicas. Y voy a tomar un concepto de alguien que lo tenemos como referente en trauma, que es Kenneth Mattox, que dijo que la incisión debe ser sifocudiana, en 3 pasos del bisturí y con un dedo educado. ¿Sí? Obviamente esto es un axioma que tendrá que tener sus limitaciones. ¿Sí? No se entusiasme con el bisturí porque también
el bisturí donde pasa corta y puede cortar alguna víscera en el abordaje. Pero abordar al paciente en el reborde del ombligo, una vez que llegamos al ombligo, tomarlo con una pinza de coger, elevarlo y hacer un pequeño orificio periumbilical y a partir de ahí, como dice Mattox, colocar el dedo educado, me parece que es una opción. ¿Quieren hacer una incisión que esquive el ombligo? Tomen una coger, tomen el ombligo, desplácenlo para un lado, para la derecha, para la izquierda y tracen la incisión derecho de arriba abajo. Cuando lo suelten le va a quedar el ombligo como si fuera circunvalado. No hace falta andar rodeándolo. Así que eso sería una de las sugerencias. Volvemos a la incisión, obviamente dijimos la incisión mediana. Hay algunos que preconizan otras incisiones en los casos aquellos cuando son traumatismos abdominales recidivantes y tienen el abdomen con un montón de incisiones o tienen evisceraciones. Sinceramente yo creo que hay que insistir en el abordaje medial. Están descritos, de hecho Mattox describe una incisión transversal como si fuera en boca de horno. En realidad si el paciente ese tiene un abdomen con múltiples cicatrices y entrar en una incisión transversal, lo que le vamos a hacer es un nuevo problema después para reparar, un nuevo problema para poder cerrar esa pared, y no creo que brinde mayor ventaja en cuanto al abordaje. Esa incisión que está marcada como 3, las veces que la vi usada por cirujanos que tienen un entrenamiento en cirugía hepática. ¿Sí? Los que a su vez hacen trasplantes, hacen incisión en forma transversal para ganar más campo. Vamos a ver después cuánto es la ventaja de ganar más campo y qué es lo que logramos con esa incisión. Y creo que uno aprende de las cosas que le salieron mal, aprende de las cosas que no tuvieron buen resultado. O sea que hay un caso que nos llegó al servicio y entonces el cirujano no tenía acceso y bueno, en su momento tomó esa decisión y no es criticable. Lo que se debe hacer es el debriefing después de lo que pasó. Ese paciente necesitaba más campo y le hizo una incisión de coger asociada a una línea media, pero si ustedes ven a la derecha, le faltó un pedacito más todavía como para abrir el abdomen. Entonces, ¿qué hubiese pasado si le hubiese abierto más la línea media? Y tal vez hubiese ganado más campo y no hubiese sido necesario utilizar esa incisión subcostal. ¿Y qué fue lo que ganó haciendo esa incisión subcostal? Bueno, no sé cuál fue la ventaja, pero son cosas que pasan, de las cuales no son para criticar, sino son para aprender. Vamos con el control del sangrado. El control del sangrado tiene que ser al menos inicial y temporario, al menos hasta que podamos decidir cuál va a ser la táctica o la decisión que vamos a tomar. Primero de todo, abrimos el paciente de cabo a rabo, como decía mi abuela, y hay que viscerarlo. No hay que abrir el paciente y entre medio de las vísceras empapadas y bañadas en litros de hemoperitoneo intentar aspirar. El paciente debe ser eviscerado rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a ver dónde está. Inicialmente, colocar en los 4 cuadrantes, las 4 compresas, que es lo que llama Mattox el packing empírico. Por eso cuando le dije prepararse y le dije preparen gasas, preparen esos packs ya contados, ¿sí? Y lo colocamos en los 4 cuadrantes. Esto no va a ser un tratamiento definitivo, va a ser un tratamiento temporario para permitirnos que la sangre que está saliendo no nos siga empañando el campo y no podamos detectar de dónde viene. Luego lo retiraremos secuencialmente una vez que identificamos de dónde sangra. La compresión manual de sangrado y relevamiento por el ayudante. Y acá voy a tomar un recuerdo de un amigo que tenemos en el sur, que lo escuché decir que los sangrados vasculares tenía el antecedente más grande de haberlo controlado con el dedo, y él decía que el dedo era su mejor compañero para controlar sangrados vasculares. El otro tema, insistir en aspirar, ¿sí? Si no cierro la pérdida, la aspiración lo termina exsanguinando. Es como la imagen de la derecha. El señor quiere desagotar ese tanque, pero todavía no cerró la llave de paso. Así que el tanque se le va a seguir llenando y le va a seguir vaciando. Lo va a tener vacío en el momento que no tenga más ingreso de agua por el tanque. Con lo cual, si lo extrapolamos al paciente, si no cerramos la canilla, para que logremos aspirar todo y poder ver, el paciente está exsanguinado. Entonces, primero, controlar la pérdida y después aspirar. No insistir en aspirar permanentemente. El principio de navaja de Ockham, que dice, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser la correcta que la compleja.
no nos busquemos el trabajo más difícil. La opción más sencilla es la que nos va a dar. Por lo tanto, la mejor solución para contener un sangrado es la compresión manual, sin duda. ¿Sí? Después veremos qué hacemos, pero inicialmente la compresión debe ser manual. Y obviamente no hay que poner pinzas hemostásicas a ciegas, que lo que hace es romper, o si le embocamos y le pegamos al vaso, lo más probable es que ese vaso no pueda ser reparado posteriormente. Entonces, ¿cuál es la maniobra inicial? Comprimir. Y si lo que sangra es el hígado, la idea es llevarlo en forma centrípeta para apretar y comprimir ese sangrado. No importa si lo que tiene es todo desgarrado del hígado, no importa si lo que tiene es un gran tajo, la idea sería poner las dos manos, relevarlo con un ayudante y después vemos qué vamos a decidir. Pero la maniobra más sencilla es compresión manual. Por lo tanto, como dice Mattox, el dedo es el más poderoso que el cráneo. Y eso no se olvida. En este caso lo ampliaría y diría la mano también, haciendo compresión, es más poderosa que el cráneo. Seguimos con la misma foto que nos presentaba al principio. Homenaje a Pringle, 1908 escribió su manual. ¿Sí? Y no sabía que le había puesto plástico, no, tampoco sabía que había plástico en el 1913, pero no importa, el dato fue muy importante. Tengan en cuenta que el primer packing hepático lo hizo Halsted en el 1912 y lo criticaron como, bueno, 100 años después lo estamos reivindicando a Halsted con el packing hepático. La maniobra de Pringle es la maniobra inicial que nos permite disminuir el flujo de sangre que llegaría, entendiendo que por la vena porta casi entra el 80-90% de la circulación hepática. La alternativa que tendríamos es hacerle un torniquete de Rommel, pero bueno, si no lo tenemos preparado, estar preparando un torniquete de Rommel en ese momento no es tan sencillo ponerlo y lo más sencillo sería utilizar las manos. Tiempo máximo, 10 a 15 minutos. Van a ver que en algún lado dice que le pueden hacer una exclusión hepática casi de 40 minutos, una hora. Sí, esos son cuando hacen trasplantes hepáticos. Y cuando hacen trasplantes hepáticos lo tienen con circulación extracorpórea o le puntean el retorno venoso. Cuando hacen la maniobra de Pringle, si tuviéramos la oportunidad, en este caso no hay oportunidad porque el paciente está en una situación grave, la maniobra de Pringle le baja casi 10 puntos la precarga. ¿Sí? Y si un paciente ya tiene una precarga baja porque está perdiendo sangre del abdomen y no le llega sangre al corazón, aumentar o mejor dicho, disminuir la precarga lo va a comprometer más al paciente. ¿Sí? Acuérdense que la precarga, lo que viene atrás empuja y lo que llega es lo que sale. Si lo que llega está disminuido, lo que sale va a ser siempre menor. Entonces, tengan en cuenta que la maniobra de Pringle es muy útil, pero también tiene su efecto adverso o su complicación. ¿Cuáles son las fallas en el control del sangrado? ¿Sí? Y acá, siempre que hablamos de fallas, me acuerdo de mi maestro, el doctor Gómez, que decía que antes de echar la culpa al paciente, piensen que el error fue de ustedes. En realidad no era así textualmente, era un poquito más, no tan académica, pero el concepto era así, que antes de echarle la culpa al paciente, el paciente no tenía la culpa de algo que nosotros estábamos haciendo mal. Por lo tanto, pensar que si hicimos la maniobra y no la estamos haciendo bien, el problema es nuestro y no es el problema del paciente. Primera revisión. Segundo, que tengamos la mala suerte que tenga un origen en la arteria supracelíaca o que tenga una alteración anatómica que haga que la circulación pase por otro lado y no podemos controlar ese sangrado. Bueno, habría que intentar una compresión supracelíaca. Por eso preparamos el clan con compresa para poder entrar por el retrogástrico y comprimir la aorta y disminuir ese sangrado, al menos inicialmente, hasta tratar de determinar dónde está el sangrado. Y el otro tema es que tenga un daño retrohepático. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el sangrado que proviene, que es abundante, viene de atrás del hígado. Y si hacemos la prueba y le decimos al anestesiólogo que pare un segundo de ventilarlo, vamos a ver que ese paciente empieza abundantemente a llenarnos el campo de sangre y tener ese retorno que tiene la sangre. Por lo tanto, el concepto de la lesión del daño retrohepático es muy importante, porque si logramos pensar o identificar que la lesión del hígado es posterior, hay que tener muy en cuenta cuál va a ser nuestros próximos pasos. Si los digo por adelanto, no habría que abordar la parte posterior y entonces habría que hacerle ya un packing a este paciente. Seguimos. Ya imaginariamente con la mano, con el dedo o con el Pringle, hicimos la maniobra de control del sangrado. Ahora vamos a ver si hay una contaminación.
El control de la contaminación debe estar aislado, al menos inicialmente, hasta que podamos encontrar otras lesiones. Acá a la derecha, yo les dije al principio, utilicen 2 guantes. Bueno, si bien esta imagen no está tomada de un trauma, porque estaba filmando y le estaba diciendo reciente que lo haga, lo hice para que se viera. Es una maniobra personal de aislamiento de contaminación, que es con el guante. Usando doble guante, toman la víscera, lo envuelven, y otro ayudante le pone una ligadura o le pone una gasa estirada, y lo podemos abandonar por lo menos hasta seguir qué es lo que tenemos que hacer. Si después nos da tiempo, si el paciente tiene sus condiciones, si hay posibilidades de hacer la anastomosis, lo haremos. Pero bueno, mientras tanto, de esa manera, aislamos la contaminación y no sumamos más compromiso. Una vez que lo evaluamos, después vemos si lo reparamos o lo diferimos. Control del daño. Ahora sí hay que pensar. Y si lo hace Rafael Agayem, 11 veces campeón de karate, en donde piensa centésima de segundo y después saca un Yakuzuki con una velocidad y una decisión que entra donde quiere que entre. Bueno, tomemos ese concepto de esa táctica de combate para decidir y luego actuar rápido. Y dice parar y pensar. Bien, ¿en qué pensamos? Primero, ¿cómo está el paciente? Es el primer factor que tenemos que pensar. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo está su estabilidad o su inestabilidad? Y si está con los valores críticos. Segundo, ¿cuántas lesiones tiene? ¿Es solo la lesión hepática que ya es grave o tiene algo más? ¿Las puedo reparar o las puedo diferir? ¿Es algo que nos va a llevar tiempo o es algo que lo puedo hacer con maniobras simples o con algún recurso que tenga? Puede ser una sutura mecánica. No es habitualmente que tengamos sutura mecánica en trauma, pero más de una vez hemos discutido la opción de poder hacer la reparación inicial en el control del daño y tiene muchas vertientes. Algunos los discuten ampliamente, otros no, pero bueno, es algo que se debería considerar. Y si no funciona lo que decide hacer, ¿con qué recursos? Que es lo que dije al principio, ¿no? Ver dónde estamos. En realidad, decían que estamos en el mismo barco. Yo creo que no. Yo creo que estamos en el mismo mar y en distintos barcos. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y no todos los barcos son iguales. Hay barcos grandes, hay barcos chicos, y hay barcos grandes como el Titanic que se hundió, o barcos chicos que con un navegante solitario pueden dar la vuelta al mundo. Y tal vez, hablando sobre seguridad, el barco chico navega y no se aleja de la costa, pero navegando y sin alejarse de la costa puede llegar a Nueva York. Bueno, son determinadas preguntas que nos tenemos que hacer: ¿dónde estamos y cuáles son los recursos que cuento? ¿Se controló el sangrado o sigue sangrando? Y todas las medidas que tengo yo en ese momento intraquirúrgica para controlarlo, no se pueden lograr el sangrado controlar. ¿Puedo pedir ayuda? No es un pecado pedir ayuda. Y creo que está dentro de nuestras posibilidades. Si hay alguien más que nos puede dar una mano, creo que bienvenido sea, y lo sigo haciendo y lo sigo propugnando. ¿Cuáles son las alternativas de control que tengo? Dispongo de arteriografía, de embolización, dispongo de algún otro sistema. Bueno, dispongo de ECMO. Bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Bien, llegamos a valorar el daño y escalar la mejor opción. ¿Por qué? Primero vemos lo que encontramos. ¿Es una lesión por arma blanca? ¿Es una lesión por arma de fuego? Realmente las lesiones por arma de fuego producen mayores lesiones, mayor gravedad. Y como estamos últimamente, cada vez las lesiones son de calibres más grandes, aunque las lesiones por calibres más chicos, por una cuestión de transmisión de energía cinética, son municiones de muy alta velocidad, con baja masa, entonces su energía cinética es muy alta, y para que se frene esa bala, generalmente tiende a rebotar y provocar lesiones bastante importantes, a pesar de que es una lesión de bajo calibre. ¿Es un traumatismo cerrado? ¿Es un traumatismo abierto? Hay lesiones asociadas. Las maniobras iniciales controlan el sangrado. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, vamos a escalar entre las distintas opciones, desde lo más simple a lo más complejo, no lo más fácil. Hay una diferencia entre simple y fácil. ¿Sí? Esto es simple. Simple, not easy, dicen los gringos. El primero es el punto hemostático. La primera tentación a hacer el famoso punto, a ver si lo podemos controlar. A veces el punto nos lleva a un buen puerto, otras veces es el puntito, 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 y terminamos en un agujerito o un sangrado mayor. Pero está considerado, hemostasia por puntos. Requiere que la cápsula esté indemne para poder apoyar la sutura. Y como lo describe Mattox, ese hígado tiene una consistencia muy, muy fiable de manteca en el freezer, lo dice Mattox. Y realmente es así. Cuando queremos
hacemos el punto y le queremos pasar la ligadura o queremos anudar, ese hígado se desgarra. Y ahí empezamos a hacer que si antes sangraba, ahora sangra por lo que tenía más lo que le hicimos. Como recomendación técnica, las suturas tienen que ser perpendiculares y no oblicuas, para que tengan la contención de ese sangrado. Y obviamente ajustar las suturas en forma juiciosa. Vemos un caso, el caso que tenía una eridema blanca y que el cirujano decidió hacerle un punto. En ese momento, haciéndole el punto, el sangrado paró. Entonces, como el sangrado paró, hizo su valoración, cerró el paciente, le puso un drenaje, y bueno, hasta ahí no hay nada distinto. El tema es que cuando pasó a la sala, a menos de 12 horas, el famoso Baxter, que se empezó a llenar, nos dijo que algo estaba pasando adentro, más allá de su estado hemodinámico, empezó a decaer. Entonces, entramos, no sé si anda por ahí Eduardo Genasi, y cuando lo vimos, ese punto que le habían hecho, lo que le había hecho, le había cerrado la cápsula. Y el sangrado siguió, y lo decapsuló, y tenía todo el hígado decapsulado en la parte superior, y con el hematoma que sacábamos ahí con la mano, como se ve a la derecha, y lo que se ve en el lebrillo, el paciente seguía sangrando. ¿Qué hacer? Nuevo punto, ya falló. Bueno, busquemos otra alternativa. ¿Cómo resolver un hematoma disecante? Bueno, el hematoma estaba abierto, lo abrimos el hematoma y recurrimos al epiplón. Y esta recomendación, que se le escuché muchas veces a Diego Ferro, que no sé si está escuchando, pedicurizar el epiplón. No hay que poner todo el epiplón empujado ahí adentro. El epiplón tiene esa ventaja, lo pedicurizamos, y lo que hicimos fue, a través del orificio que se había hecho, le pedicurizamos el epiplón, y arriba le hicimos un packing durante 24 horas y después lo recuperamos y el paciente controló el sangrado. Porque sangraba donde? Todo. Sangraba toda la superficie subcapsular de ese hígado. Lesión de vena hepática, caso 2. Ese paciente tenía una lesión, el paciente era arquero, se quedó sin arquero en el partido, le pegaron un rodillazo, hizo una lesión de vena hepática y fue por un traumatismo cerrado. Inicialmente intentaron suturarlo, intentaron poner un punto, aparentemente se yuguló. Cuando fuimos a reoperarlo, porque le habían hecho un abdomen abierto, tenía esa lesión que se ve a la izquierda y seguía sangrando de adentro y no podíamos encontrar de dónde venía. Por lo tanto, repetimos la maniobra y le hicimos el paco mental. Ahí vemos las consecuencias posoperatorias que se ve a la izquierda, donde el epiplón está pedicurizado e introducido dentro del trayecto que tiene la lesión dentro del hígado. Y con eso lo controlamos. Entonces, hagamos un homenaje al epiplón, que creo que es un... ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Hola? Ahí está hablando. Sí. Bueno, hagamos un homenaje al epiplón, ¿sí? Es uno de los grandes inventos de la naturaleza, y hay los grandes inventos hay que aplaudirlo, como la Coca-Cola y el aceite W40, que son unas genialidades, porque el epiplón tiene una gran capacidad hemostática. ¿Sí? Puede ser el soporte para suturas hepáticas. Cuando hablamos de poner el punto y que se nos desgarra la cápsula, hacer el apoyo con el epiplón es una opción para que no se nos desgarre el punto que le damos. Tiene una gran capacidad para controlar infección, un gran poder práctico. ¿Sí? Es un excelente aliado para agregar la contención del abdomen abierto. Tengan en cuenta, cuando dejamos el abdomen abierto, conservar el epiplón es fundamental, no solo por el aspecto de la contención que le genera extra cuando empieza a granular, sino del poder de control de infección que tiene el epiplón. Obviamente es maleable y transferible, como vimos. Moraleja y recomendación: conservar siempre el epiplón lo más que se pueda, estirado, porque cuando vamos a la segunda cirugía lo dejamos todo bollado, cuando entramos el epiplón es un bollito. Entonces tratemos de estirarlo y mantenerlo estirado, porque es un gran recurso. Seguimos. Una de las técnicas que sugieren o que está descrita para controlar trayectos transhepáticos por heridas de arma de fuego es colocar el balón de Sestack en blanco. Si lo hicimos alguna vez, sí, acá está hecho. En realidad, primero hay que canular el trayecto, no es tan fácil a veces, y canular el trayecto, como ven ahí a la derecha, que lo estaba haciendo el residente, cuesta pasar el catéter primero, y pasar el catéter, el asunto que pase por el agujero que hizo la bala y no hacerle un nuevo agujero porque va a empezar a sangrar, con lo cual lleva un tiempo de colocación y deja un trayecto hueco. Cuando retiramos el balón va a quedar una cavidad, y además ese balón que está inflado pierde tensión, y acá lo traigo al recuerdo a un querido compañero de residencia, Juan Padilla, que
cuando hacíamos estas experiencias locas allá en la residencia, tenía en su casa algunos balones de entrecasa diseñados y medía la tensión que tenía y que iba perdiendo a lo largo de los días. Así que recuerdo de un querido compañero. Seguimos. Packing hepático. Creo que el packing hepático es el gran aliado de los traumatismos hepáticos. Lo que ven ahí a la derecha es un estallido hepático de una pobrecita, una chica que vivía en la calle, pero ese día no solo vivía en la calle, sino que decidió ir a dormir adentro de un container y vino el camión de la basura y la compactó adentro del camión. Y así vino, entre otros daños que tenía, la pelvis, etcétera, así le dejó el hígado después de ser compactada por el camión de la basura. Entonces, si no se sospecha lesión retrohepática, la idea es movilizar el hígado. ¿Y para qué movilizar el hígado? Porque al movilizar el hígado nos va a permitir hacer lo que hablamos al principio, achicar el espacio y tratar de llevarlo de forma centrípeta para comprimir el sangrado. Para eso necesitamos dividir el ligamento falciforme, el triangular derecho e izquierdo, de tal manera que el hígado nos queda liberado y nos queda posibilitado como para poder hacer un sándwich, que es el famoso packing. La idea es hacer un sándwich, tiene que estar aplastado tanto de arriba como de abajo para lograr hacer la hemostasia. Entonces, el packing es un gran aliado, pero algunas consideraciones puntuales del packing. Primero, que el packing es un camino de vida. Si decidimos hacer el packing, se hace el packing y basta. No hagamos más inventos. Es un camino de vida. ¿Por qué? Colocar el packing, paró el sangrado, a ver, vamos a espiar. Cuando sacar y espías, ahí empieza a sangrar de nuevo. Otra vez packing. Es tiempo que se pierde, es más sangrado que se logra. Entonces, el packing es un camino de vida. Si el packing no logra controlar el sangrado y está correctamente colocado, y bueno, vamos a tener que considerar otra alternativa, que no es la alternativa intraoperatoria, porque el sangrado viene de otro lado y va a ser necesario considerar la embolización. Están descritas las ligaduras arteriales, pero lo que generalmente lleva las ligaduras arteriales es una necrosis hepática que lo termina matando al paciente después del posoperatorio. ¿Cuáles son las recomendaciones? La opción de packing debe ser tomada en forma temprana, ¿sí? Y el objetivo del packing es hacer un sándwich, de tal manera que comprima tanto de arriba como de abajo, ¿sí? Y ¿cuál es el justo medio? Vuelvo a citar lo mismo. Mucho packing comprime cosas que no queremos que comprima, y si comprime la de acá va a tener menos retorno venoso, y si comprime poco no hace la suficiente compresión como para controlar el sangrado, entonces no es eficiente. Pero de todas maneras, dos pequeñas recomendaciones referente al packing. La primera es lo que ven a la derecha, que es una sopa que se llama Bomunjue. El packing no debe ser hecho con pañuelitos, y cuando lo reoperamos es una sopa de gasas chiquitas o gasas grandes, pero que están flotando y nadando en el abdomen, ¿sí? El packing debe hacerse en forma firme, ¿sí? No tiene que estar flotando las gasas. Y el segundo tema es un diseño personal que, a pesar de un montón de precauciones, todavía nos pasa que dejamos alguna gasa adentro, y en trauma es una de las chances más grandes que la dejemos, y hay una propiedad particular que tienen las gasas que no se reproducen dentro del abdomen, porque ponemos 8 y el otro día cuando lo vamos a operar tiene 9, ¿sí? Y el problema es cuando ponemos 8 y lo vamos a reoperar y tiene 7. Entonces, propuesta que les digo, puntito entre medio, cosan gasas entre gasas y lo van poniendo de tipo acordeón, una tras de otra. Al otro día cuando lo saquen, van a retirar una tibia de gasa, una guirnalda de gasas atadas entre sí, y no se nos va a perder ninguna. Una gasa embebida en sangre de 40 por 40 termina siendo un bollito de 5 centímetros por 5 centímetros, y lo más probable es que se pierda. ¿Qué pasa con la lesión retropática? Y son las más difíciles de acceder. Al principio les había mostrado una incisión transversa subcostal, que intentaron resolver una lesión retropática. En realidad fueron a buscar el sangrado y eso compromete más, porque entrar en el retropático es muy difícil, y es muy difícil lograr investigar y dar una solución concreta a esa lesión que está posterior. Entonces el objetivo es controlar el sangrado venoso y no repararlo, y no tentarse a abrir el diafragma, porque al tentar abrir el diafragma, si es que no está abierto, va a venir todo el líquido y todo lo que tenían, o va a pasar todo el líquido arriba del diafragma, todo el líquido que estoy subiendo a la sangre. El Yul Cava. ¿Alguna vez vino un unicornio? Yo vi unos cuantos en las películas. Creo que, no sé si es El Señor de los Anillos o una de esas. Todos vimos unicornios, o al menos sabemos, o si yo les pregunto si ustedes conocen el unicornio, yo lo conozco.
Ahora, ¿uno vio una foto de un Yuna Trocava? Yo vi dibujitos hasta ahora. Y la verdad, hay más relatos que sobrevivientes. Y no lo digo solo yo, también lo dicen grandes cirujanos de trauma como Mattox. Requiere, Mattox en el libro Top Knife dice que requiere el abordaje de 2 equipos entrenados y por separado. Creo que el resultado de un Yuna Trocava hay que tenerlo como es un unicornio. No creo que sea la solución mágica para esa lesión grave de hígado. Dijimos que el control del daño está basado en el control de la contaminación, del sangrado, el cierre temporario. El cierre temporario, el que nosotros aplicamos, es una modificación del cierre de Barker. En este caso, Barker originalmente decidió poniendo cánulas subcutáneas. Después evolucionamos a una opción de ponérsela con adaptando algunos métodos locales. ¿Por qué? Porque el 97% de los abdomenes abiertos y contenidos que se hacen en trauma en Argentina se hacen artesanalmente. No hay disponibilidad de un sistema de back para utilizarlo en el momento de trauma, y los que lo tienen no reciben ese paciente en la atención inicial. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las opciones artesanales, en donde se le pone un film para proteger las vísceras, que preferentemente tiene que ser multiperforado, que supere los bordes de la pared, gas entre medio, goma espuma, otro film más y un film adhesivo, y ponerle el sistema vacío que aspire por dentro de ese sándwich de gasas. Recuerden que la opción del abdomen abierto y contenido no es la solución para la presión intraabdominal. Hay que medirla, y la presión intraabdominal debe ser medida en el postoperatorio y por lo menos cada 4 horas inicialmente en la evaluación del paciente, porque un aumento de la presión intraabdominal nos puede complicar la evolución de ese paciente. Y la garantía de dejarlo abierto no es garantía de que no va a aumentar. En este caso, la pared está bastante afrontada, y ese paciente, cuando tenga el edema de reperfusión o haya irio, probablemente las paredes deben ser aflojadas. Por eso hay que medirlo. Y un detalle que utilizamos en el hospital es medir la presión de la vía aérea y manejarnos cuando hacemos el cierre de la pared o el afrontamiento de la pared, cuál es la variación que sufre la presión de la vía aérea, como para tener una medida o un parámetro para decidir cuando le estamos cerrando o cuando le estamos dejando bien el abdomen, si no se lo estamos dejando muy ajustado o se lo estamos dejando muy flojo. Ahí va. Complicaciones, sí, tenemos muchas complicaciones, como siempre. Acá probablemente haya sido parte de la culpa del packing, o se haya ligado algo y no se vio. Lo claro es que en las 24 horas posteriores lo que tuvo el paciente fue una necrosis hepática que hubo que resolverla con una hepatectomía, ¿sí? En ningún momento dije hepatectomía en trauma, porque las hepatectomías en trauma no son lo más indicado. Se reseca en trauma y en urgencia solo lo que directamente, y dicho en palabras sencillas, está suelto o se sale, pero no hay que intentar recortar y sacar pedazos de hígado, ¿sí? Evitar hepatectomías parciales sería la consigna, solamente tejidos desvitalizados. Y otra de las complicaciones habituales que se ven en el postoperatorio son los famosos virus. Lo que ven acá es una reproducción que hicimos a través de una imagen tomográfica, en donde se ve el escape del contraste, y el tratamiento inicial, como se ve arriba a la derecha, es el drenaje percutáneo, en donde evitamos o tratamos de resolver ese viloma infectado, drenarlo hacia el exterior, y se disponen las CPR para disminuir la presión de la vía biliar, que si no la hacen la CPR, y puede tardar entre 1 o 3 meses en resolverse solo, y si la hacen la CPR, acortan el tiempo. Pero en realidad lo que hay que tratar es la complicación infecciosa que tiene ese viloma. Otro algoritmo más, y van cuantos. En realidad los algoritmos son muy importantes. Este algoritmo está tomado de la clasificación y la guía del WSS. Yo creo que hay que leerlos. A veces es muy difícil. Si yo le digo, tiene el algoritmo de trauma hepático, de trauma pancreático, de trauma de cuello, de trauma de tórax, y tiene 35 flechitas. Las conté esta mañana. Y recordar 35 pasos a veces es muy complejo, y menos en una situación de estrés, salvo que sea alguien que lo tenga muy estudiado. Personalmente no lo recuerdo de memoria en este momento. Entonces lo que le propongo es algo que sería un razonamiento binario, ¿sí? Buscar una opción o una alternativa más sencilla para decidir el ahora que hago, ¿sí? El 0 y 1, ¿sí? Binario es eso, ceros o 1. ¿El paciente está inestable?
¿Sí o no? Pongan el 0 o el 1 que quieren. Si quieren ponerle 1, el que suma más, y el que pone el 0, el que suma menos, no importa. ¿El paciente está inestable? ¿Tiene lesiones asociadas? ¿El sangrado es difícil de controlar? ¿Puedo escalar las opciones? ¿La reparación me insume mucho tiempo? ¿Tengo alternativas luego de la cirugía? Bueno, todo ese resumen de razonamiento binario sería una forma más pragmática, por decirlo de alguna manera, de tratar de razonar todo ese algoritmo que presenta distintas alternativas, que obviamente está mucho mejor que mi razonamiento binario, pero por lo menos esto nos saca del apuro cuando estamos en el fragor de la batalla y tenemos que tomar la decisión de qué hacer en la cirugía. En resumen, y volvemos a las imágenes, para que nos sirva de recordatorio. Recordar lo que es el control del daño, ahí lo tenemos a Almirante Irizar en plena fragor de su incendio. No esperar al tanque vacío para decidir ese control del daño. Los que estamos operando, hay un Jedi, un Padawan, o están los dos, o podemos llamar a otro. ¿Dónde estamos atendiendo? ¿Cuál es nuestro lugar de trabajo? ¿Sí? ¿Qué recursos contamos durante la cirugía y después de la cirugía? No operar para la tribuna, sería otro de los pensamientos que tenemos que tener. Recordar la secuencia de un abordaje amplio, controlar el sangrado, controlar la contaminación, explorar, parar, pensar y decidir y valorar las alternativas que tenemos. ¿Sí? El margen de error es muy pequeño entre el éxito y la catástrofe, más en trauma. ¿Sí? Y sería injusto que se critique cuando los resultados no son los esperados, cuando el que tuvo que tomar la decisión tenía segundos para decidir. ¿Sí? Es muy rápida la decisión y es muy difícil a veces tener la claridad o saber que esa va a ser la decisión que nos va a dar la mejor opción para ese paciente. ¿Sí? El objetivo principal entonces es detectar precozmente la lesión y darle la mejor opción. ¿Por qué? Porque las pequeñas diferencias entre algo muy bueno y algo gravísimo es lo más difícil de detectar. Como dice la publicidad, it's the hat. Y acá están todos mis amigos con el cual aprendo desde que era residente a la derecha, que no cambió ni siquiera la pared de donde estamos, solo los kilos, con Eduardo Genasi, y todos los que hacen trauma alrededor del país y el Hospital Clínico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Excelente la presentación, llena de tips. En honor al tiempo vamos a pasar los comentarios al final, así que ahora vamos a seguir con el siguiente comentarista. Adelante, Yeren. Bueno, no sé si Daniel Sánchez, ¿querés comenzar vos o...? Sí, dale, Yelen. Bueno, Ale, muy bueno, como siempre y como nos tenés acostumbrados. Gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, muy buena, quiero felicitar también a los residentes, muy buena la idea esta de estos Zoom, sobre todo en trauma. Y seguramente debe estar Alberto, Zach, Guille y Andrea también detrás de todo esto, así que las felicitaciones también para ellos. Quería hacer 2 o 3 acotaciones, no puedo decir más de lo que dijo Ale, que fue completísimo. Haciendo un poco así, viendo unos artículos antes de esta charla, vi que una de las primeras publicaciones sobre esto la hizo Rotondo, creo en 1993, en donde comparó el tratamiento de los traumatismos hepáticos con control de daño y sin control de daño, y vio que la mortalidad disminuía del 70 al 11% haciendo este tipo de tratamiento. Yo creo que una cosa importante en el control de daño es, uno cuando va al quirófano ya sabe, o por lo menos tiene la idea, ¿no?, de que va a hacer esta cirugía o la tiene en la cabeza. Y creo que es fundamental hablar con el equipo, el anestesista, el instrumentador y los ayudantes, que la idea de hacer esto está siempre presente y hay que estar preparado. O sea, entrar al quirófano ya con la idea y que, bueno, ya dentro del quirófano que la fuerza nos acompañe, ¿no? Porque si no, las cosas pueden andar mal. Otra cosa me parece también fundamental, estos pacientes, antes de llevarlo a quirófanos hay que tratar de mantener una hidratación hídrica balanceada, una reanimación controlada, que se le dice, o hipotensión permisiva, como le quieran decir, ¿no? Porque, bueno, saben ustedes de que subirle la presión a estos pacientes lo que va a producir es un
mayor sangrado dentro de este hígado lesionado. Acuérdense, sobre todo para los residentes, estos pacientes, lo ideal es mantener presiones arteriales medias entre 50 y 70 milímetros de mercurio, o presiones sistólicas de 80, ¿sí? Bueno, a excepción, por supuesto, de los traumatismos de cráneo, si lo tuviese asociado el paciente, que las presiones tendrían que ser un poquito más altas, cerca de 90 milímetros. Pero siempre tratar de llevar al paciente con la menor presión arterial sistólica posible, como para evitar que este sangrado aumente. Acuérdense también que estos pacientes ya vienen con una coagulopatía primaria, producida por la misma respuesta inflamatoria del trauma, y si nosotros le sumamos más líquido al paciente, más Rinker, esta coagulopatía primaria la transformamos en secundaria o dilucional. Por eso es fundamental el control hídrico de estos pacientes, ¿no? Eso sería un aporte que quisiera hacer. Y otra cosa fundamental que dijo Ale fue lo del ácido tranexámico. Ya por protocolo se ha visto, digamos, de que el uso del ácido tranexámico disminuye bastante. Acuérdense también el packing, digamos, el aumento de la presión intraabdominal que puede producir esta masa ocupante o estas compresas que nosotros introducimos, ¿sí? Que puede alterar también un poco la ventilación del paciente y viceversa. Presiones ventilatorias altas también pueden hacer de que esta presión intraabdominal nos aumente. Yo creo que mucho más para decir no tendría, y bueno, agradecer nuevamente la invitación a ustedes, a los chicos de la residencia, a Guille, a Andrea y a Alberto. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte. No sé si, Mariano, querés continuar vos, si querés comentar algo. Sí. Bueno, muy buena la presentación de Alejandro. Lo que me gustó es lo sencillo que lo hizo. En realidad, todos tenemos un gran pánico con un trauma hepático grave, porque nos imaginamos que tenemos que hacer hepatectomía o que las lesiones de sangrado retrocava son las que tenemos que ir a hacerles punto o poner el shunt, etcétera, etcétera. Y hoy, leyendo más y escuchando los comentaristas y escuchándolo a Alejandro, uno piensa que quizás uno debe tener un abordaje mucho, digamos, más rápido, más corto, y empaquetando el paciente. Y que esas maniobras rápidas, en un contexto de una reanimación buena en quirófano, en contexto con el anestesiólogo y sabiendo el terapista cómo seguir esto, deberíamos terminarla y abreviarla lo más rápido posible. Acá se habló de puntos simples, de utilización del epiplón, y de cerrar el hígado y comprimirlo de la mejor forma haciendo un packing. Esas son maniobras que uno podría hacerlas muy rápido, ¿sí? Entonces, en un paciente crítico me da la sensación que insistir, querer hacer algo más, o querer ponerle un shunt, o ir a movilizar para ponerle punto atrás a la vena cava, o eso, ya lo dijo Alejandro, no se debe hacer, y debe rescatarse el paciente para llevarlo lo más rápido posible a terapia y para que tenga una segunda chance. Por eso creo que eso es lo que más rescato de todo esto. Es en terapia donde el paciente se va a mejorar la coagulación, se va a mejorar la acidosis y se va a mejorar sus factores de coagulación. Y ahí hay un punto interesante, que si el paciente no sangra, ¿en qué momento le vamos a ir a sacar ese packing? Y siempre se habla de las 48 a las 72 horas, que es entre lo que uno puede corregir esa acidosis, coagulopatía, hipotermia, y que también puedan entrar a jugar otros factores como puede ser la infección de ese PAC. Entonces la bibliografía habla de antes, dentro de las 48 a 72 horas. Estoy de acuerdo con que hay que siempre dejarlo con un abdomen abierto y contenido, porque el paciente va a ser en alta probabilidad hacer un síndrome compartimental y abdominal, y también he leído de que a veces pueden hacer síndromes compartimentales propios del hígado, es decir, por ponerle un pack demasiado compresivo que puede hacer fallar eso también. Y siguiendo con el razonamiento, que esto es un tratamiento multimodal, en donde existen otras alternativas, como pueden ser la angiografía y la embolización, el tratamiento con drenaje percutáneo de las colecciones y de los vilomas, y posiblemente si yo tengo una lesión de la vía biliar, puedo utilizar otro tipo de estrategia, como son percutáneo, endoscópico, colocación de stent,
lo que estamos viendo es que hoy en principio lo que más me preocupa y lo que más salta a la vista es la lesión vascular venosa, en realidad el sangrado venoso. No hablar del sangrado arterial, porque el sangrado arterial también es un juego que tenemos que tener, si le ligamos la parte de la arteria hepática, no le ligamos arteria hepática, o la embolizamos, no la embolizamos. Pero tengamos en cuenta que la gran mayoría es por lesión venosa. Me queda siempre la inquietud, ¿qué pasa cuando se lesiona la porta o digamos, el complejo vena porta, conducto biliar y arteria hepática intraparenquimatoso? ¿Cómo ir a resolver eso y qué estrategias usar? Y por eso hablo de la estrategia multimodal de esto, que podemos usar angiografía, podemos usar otras cosas. Pero bueno, después de escuchar la charla de Alejandro, me quedé pensando cuántas macanas hicimos en querer llevar a un paciente lo mejor posible, hacer la mejor cirugía, y nos llevó 2 horas y media y el paciente se clavó al rato. A mí particularmente se me muere un paciente con una lesión de suprahepática y de vena cava retropática en quirófano y no tuve chance de hacer nada. La segunda, y la otra inquietud que me queda, y yo se lo comenté de forma personal a él, es no se enseña a hacer maniobra de Pringle. ¿En qué momento se aprende a que los residentes aprendan a hacer la maniobra de Pringle? Porque todas las demás maniobras las entrenamos cuando tenemos un paciente politraumatizado, que lo operamos, y el decolamiento, la maniobra de Trincoge, el CATEL, todo eso lo vamos practicando, evaluar la retrocavidad y ir a la cara posterior, pero la maniobra de Pringle no la practicamos. Y a mí me ha pasado ir a ayudar a un compañero que haciendo la maniobra de Pringle tuvo una lesión vascular y nos paramos reparando la vena porta y el paciente se termina yendo a la mierda. Entonces, no sé en qué momento se debe practicar. Vos me lo contestaste muy bien, Alejandro, y yo creo que se entrenan muchas estas cosas de trauma en ablaciones, como vos me lo dijiste, y realmente ese es el territorio donde muchas veces hay maniobras de trauma que se deberían poder entrenar. Muchas gracias y me gustó mucho la charla. Gracias a vos, Mariano, por participar. Ayer, les paso un aviso parroquial, ya que están. Lo que dijo Nacho es verdad, y las maniobras que se hacen en trauma se ven muy bien en el paciente cuando estamos haciendo la ablación, sin la presión de la necesidad de la cosa. Así que el aviso parroquial es, hoy a la mañana o ayer a la tarde estaba haciendo un programa para invitar a los residentes que puedan rotar junto con nosotros en el equipo de ablación renal y poder practicar estas maniobras, y lo vamos a llevar a los comités de docencia y a la asociación de cirugía, así que están todos invitados para que vengan a rotar con nosotros. Mirá, Alejandro, qué interesante eso, porque hay una red de muchos cirujanos que hacen trauma que están en el país que podrían participar de las ablaciones también. Y capaz que es lo que complementa al cirujano de trauma es ser ablacionista también. Porque el otro día le preguntaba en la charla de simulación a Marcelo y la verdad nadie me lo puede enseñar, nadie me lo puede explicar. ¿Cómo se enseña cirugía de trauma? Porque la TLS, la explicación que me dieron es la maniobra de cómo poner un tubo de tórax, pero ¿cómo se enseña a operar? Es muy difícil. Muy bien, gracias. Tal cual, Mariano. Yo, referido al tema de la formación y los aportes que podemos realizar en el contexto de los pacientes traumatizados y en el caso puntualmente del control del daño hepático, nosotros desde el aspecto docente, justo los comentarios iban enfocados a eso, lo que es la formación del cirujano de trauma y los primeros pasos que da uno cuando uno vuelve, como es en mi caso, a su ciudad de origen y le tiene que tener la oportunidad o el destino lo ha puesto a asistir a pacientes politraumatizados y no tener por ahí, haber tenido la oportunidad de haberse formado, porque por ahí tiene muy buenos instructores, muy buenos cirujanos al lado, pero por ahí el contexto de su lugar de formación no da la oportunidad de tener contacto con pacientes traumatizados graves. En este contexto, nosotros no tenemos residencia de cirugía, tenemos residentes de otras especialidades, quirúrgicas y algunas que no son quirúrgicas. Lo cierto es que nosotros, en el momento de las laparoscopías simples de vesícula, vamos repasando los parámetros anatómicos y por ahí se pone, siempre soy repetitivo y me dicen que soy pesado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, falciforme, cosas habituales que uno distingue, pero siempre hacemos mucho hincapié sobre lo que disecamos,
digamos, lo que vemos ahí, el borde libre, el epiplón menor, que representa justamente eso, la puerta de entrada al hiato de Willow, la transcavidad de los epiplones, que por ahí discurren los elementos vasculares, y en la cirugía supramesocolónica, por ahí por otra causa, lo que ahí les mostramos es que si meten el dedo índice y el dedo mayor por el hiato de Willow, lo que tienen es que si lo doblan a los dedos van a ver que se traslucen a través del epiplón menor, y con una pequeña incisión por la parte avascular del epiplón menor pueden generar un acceso para hacer una maniobra de Pringles. Y esa por ahí llegar a ser la oportunidad, fuera del contexto de trauma, de haber enseñado una maniobra que por ahí les puede ayudar a hacer una cirugía y menos o más exangüe, y darle la oportunidad de ver lo que está pasando en ese hígado politraumatizado. Yo, eso desde la parte docente, la verdad que yo por ahí les acerco mi experiencia como cirujano cuando volví acá a Santa Rosa. Había terminado mi 4º año de residencia, o ni siquiera los últimos 3 meses los roté acá en Santa Rosa, y testigos acá presentes. Mi tercer guardia de cirugía de acá en el Hospital Molas, recibí un chico de 17 años traumatizado, ¿sí? Recibió el impacto de una patada de caballo en el hipocondrio derecho, y lo habían trasladado 200 kilómetros sin una vía aérea, en shock profundo, sin vía aérea definitiva, y con 2 sueros fisiológicos que habían llegado escasamente consumidos desde lo mismo que le habían puesto en el lugar de origen a nuestro lugar de recepción. Lo cierto es que le hicieron el FAS, le hicimos el FAS, perdón, le hago el FAS, está positivo mientras le resuelven la vía aérea, y bueno, claramente el paciente de shock profundo fuimos a quirófano. Le hacemos la incisión y pasó lo que era evidente, una pavorida salida de glóbulos rojos que uno trata de atajar de lo que sea y empieza a poner gasas en forma masiva y desesperada. Lo cierto es que al día de la fecha considero que por ahí el gesto fue más algo intuitivo que de la formación, porque uno no tiene la oportunidad de operar esa característica de paciente, ¿sí? Y ahí yo creo que pasa también por la formación. Cuando uno por ahí se expone a estos pacientes traumatizados graves y no tiene la formación adecuada, lamentablemente cuando uno es residente es como si fuera una especie de adolescente. A uno le pueden decir las cosas, cómo hacerlas, se las pueden mostrar incluso, pero hasta que no la vive en carne propia, no la internaliza, y tiene que entender que justamente lo que decía Alejandro, lo que decía Mariano, ¿sí? Lo que decía Daniel, no existen maniobras heroicas complejas para hacer en estos contextos, porque no hay paciente para que lo permita, ¿sí? Creo que no se puede hacer más aportes, han dicho todo lo necesario. Me encanta ver caras conocidas, gente que estimo mucho, conociéndola, y aquellos que no conozco en forma indirecta, que sé que son excelentes cirujanos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Gustavo. Muy bueno. Si quieren, les doy espacio a los que han ido levantando la mano. El primero que me aparece es de nuevo, Daniel. Sí, apoyando un poco a lo de Mariano, ¿no? Que el problema esto del entrenamiento en trauma, sobre todo las maniobras, en mi experiencia personal yo la aprendí mucho en las ablaciones. Yo creo que lo que dice